Hola, soy Julieta Galmes y voy a hablarte sobre ser fiel a Dios en medio de una crisis de fe. Recuerdo que mis crisis de fe comenzaron cuando estaba estudiando en Buenos Aires. Estaba en un entorno desconocido, en una situación muy nueva para mí. Al principio fue algo muy químico. Había dejado de tomar abruptamente mis pastillas y las consecuencias del síndrome de abstinencia llegaron unas 3 semanas después. Síntomas de ansiedad como la desrealización y la despersonalización, donde para los que conocen y los que no, es un síntoma de la ansiedad, que te disocies de tus emociones o de la realidad. Pensaba que era algo mío, que solamente a mí me pasaba y que me estaba volviendo loca. En base a eso yo comencé a dudar de mi fe, pero no desde un punto de vista intelectual, es decir, yo no estaba dudando de Dios por algún argumento filosófico, científico, sino por una sensación interna, psíquica, que yo no podía conectar con la realidad, ni conectar con la verdad, digamos. Entonces yo estaba con mucho miedo, creo que fueron meses muy difíciles, me hicieron conocer la vulnerabilidad del ser humano. Mi confusión aumentaba el nivel de sufrimiento. Todos los días yo dudaba de Dios con muchísimo dolor. Recuerdo que era tanto el dolor que sentía por estar dudando de la existencia de Dios, que me desmoronaba, sentía que mi mundo se estaba yendo abajo. Toda la vida creí en esto y se siente tan raro. Cada vez que yo me daba cuenta que estaba dudando de Dios, hacía catarsis en una crisis de angustia, de pánico, de ansiedad. En esas tantas veces, una de mis mentoras, a la que yo acudía con más frecuencia, me dice: Juli, si tú no creyeras en Dios, realmente no te dolería no creer en Él. Para mí yo me estaba volviendo loca. Mi vida está fundamentada en la fe en Jesús y de pronto alguien me lo arranca. Y yo decía esto, es que alguien me arrancó a Jesús. Yo tuve que lidiar con mi falta de fe. En una escuela cristiana veía que la gente adoraba y era su mejor año para ellos. Y mira, estaba siendo terrible. Yo veía como mis compañeros levantaban las manos, tenían encuentros con Dios tan tremendo. Llegaban a las casas y decían: Dios me habló esto y esto otro, y yo apenitas luchando con que si Dios existió o no. Fue un infierno. Fue lo más parecido al infierno para mí. Sentir que me arrancaban a Jesús de la mente y del corazón. Fue ahí cuando yo empecé a aferrarme a Dios de una manera real. Creo que hasta ese día yo no sabía que no conocía a Dios. Jesús hablaba y decía: ¿acaso Dios no va a hacer justicia a aquellos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? No, no se va a tardar en responderle. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tu fe es más preciosa. Tu fe es muy preciosa. No estás esperando sentir para creer, estás creyendo a pesar de tus dudas. El Señor estimulaba una fe profunda que no es creer intelectualmente en el Señor, sino ser fiel a pesar de las dudas. La raíz de la palabra fe tiene que ver con fidelidad, permanecer fiel hasta el fin. Se va a poner de moda cuestionar a Dios, y ya está de moda cuestionar la fe. Claro que sí, claro que Dios no quiere una fe fingida. Dios ama la fe auténtica. La fe se somete a la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice a Tomás: tuviste que ver para creer, Dios no le escandaliza una fe que pide evidencias. Creo que le agrada una fe que no necesita evidencias porque le conoce. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Creo que lo que a mí me mantiene hoy en día, además de que el milagro del Señor me sacó de mis propias aguas de confusión, es que en mi angustia clamé al Señor y conocí al Señor en mi angustia. Yo te invito a que tomes tiempos con Dios diariamente, de buscar su rostro, poner tus ojos en el rostro de Jesús y ser alumbrado. Cuando tú conozcas el nombre del Señor, ¿quién es Él? ¿Quién es aquel a quien seguimos? Entonces en el tiempo de angustia vas a tener en quien confiar. Conoce al Señor en el secreto y no vas a necesitar evidencias para creer en Él.